En nuestra edición de hoy, entrevista al ingeniero Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. Convocatoria para la nueva edición de Construyendo Arte. Con delegaciones en todas las provincias y más de 1.300 empresas socias activas, la Cámara Argentina de la Construcción llevó a cabo su asamblea anual ordinaria y los comicios, donde fue electo el ingeniero Gustavo Weiss como nuevo presidente de la institución. La industria de la construcción se ha convertido en protagonista y engranaje clave del proceso de crecimiento y generación de empleo en los últimos años en la Argentina. Sobre la coyuntura actual y las proyecciones a futuro del sector, dialogamos con el ingeniero Gustavo Weiss. Nosotros el diagnóstico que tenemos es que el año pasado, en el 2016, la industria cayó en promedio un 12%. En los últimos meses empieza a haber una recuperación, se ve en el empleo, por ejemplo, el empleo ya hace 4 meses, 5 meses que dejamos de perder empleo y la curva se transformó en ascendente, no con la velocidad que nosotros queremos, pero bueno, claramente cambió de tendencia. Y tenemos la firme expectativa de que este año vamos a recuperar gran parte de la pérdida del año pasado. O sea que es posible que este año crezcamos, yo diría 10%, ojalá sea el 12% también, pero en ese orden deberíamos crecer. Una breve historia de los últimos 2 años, diría yo, es que sobre el segundo semestre del 2015 y en particular el último trimestre del 2015, tuvimos muy serios problemas de pago en la mayoría de las obras públicas contratadas en ese momento. Esto hizo que las obras que ya venían golpeadas por un proceso inflacionario importante, usted sabe que la obra pública tiene un proceso de redeterminación de precios que aproximadamente lo mantiene constante o debería mantenerlo constante los valores que uno cotiza a lo largo del tiempo. Sufrió un deterioro muy importante, con lo cual, motivado por la alta inflación, las obras habían perdido valor económico y simultáneamente nos habían dejado de pagar, casi totalmente sobre fin del año 2015. Obras que venían muy golpeadas por pagos muy atrasados, en el caso de Vialidad, hasta 6, 8, 9, 10 meses de atraso, que insisto, en periodo de alta inflación es realmente muy complicado. Motivo por el cual prácticamente las obras sobre fin del 2015 y el principio del 2016 estaban o paradas o semiparadas, con muy bajo nivel de actividad. Este gobierno, la nueva gestión, tomó esos contratos, ese stock de contratos y, digamos, durante los primeros meses del 2016 pagó la deuda vieja, digamos, la deuda que venía de la gestión anterior y simultáneamente sacó un nuevo decreto de redeterminación de precios que se empezó a aplicar para más o menos poner en régimen económico los contratos. Eso demoró unos cuantos meses. Sobre mediados del año esto estaba vigente, del año pasado estaba vigente, y paulatinamente los contratos empezaron a retomar su actividad. Yo diría que hoy están el grueso de los contratos en plena actividad. Subsisten problemas, yo diría, como núcleo importante en el caso de vivienda. Usted sabe que viviendas son fondos del Tesoro Nacional que se mandan a provincias y municipios, que son las que se encargan de ejecutar. Bueno, y ahí nuestros asociados nos refieren que hay problemas de giro de dinero por un lado del Gobierno Nacional y por otro lado de demoras también en las provincias y municipios. Con lo cual, en el interior subsiste un problema todavía de la marcha de estos contratos de vivienda. En lo que es el resto, yo diría que en el grueso está en marcha, casi totalmente o en altos niveles de ejecución. Y simultáneamente el Gobierno Nacional el año pasado licitó muchas obras, un caso fue AISA, que en un momento tenía una licitación por día, Vialidad un poco menos, pero también licitó, ENOSA, en fin, hubo una serie de licitaciones que
este año deberían estar en plena marcha, así que nosotros confiamos que durante este año el nivel de actividad va a ser seguramente mucho mayor que el del año pasado. Bueno, en esa comisión se plantearon y se plantean la problemática del sector. Cada uno de los participantes, como usted bien dice, cuenta las cosas que están pasando y desde su óptica. Nosotros como empresa, la UOCRA viendo lo que pasa con la gente, el gobierno por supuesto planteando sus problemas. Y bueno, yo creo que es un ámbito muy interesante de reflexión donde, insisto, sobre la base del diálogo se plantean las dificultades o los planes que hay para desarrollar en el futuro y bueno, se puede llegar a soluciones, a ideas nuevas, a poder dinamizar los sectores que están, digamos, por ahí con algunos problemas. Y creo que el diálogo es fundamental para que las cosas puedan marchar y ese es el sentido de la comisión de seguimiento, básicamente. Hay que tener presente lo siguiente, el grueso de la industria es obra privada, no es obra pública, ¿no? Usted sabe que el 75% de la industria es obra privada. Y dentro de ese 75% hay un 50%, que es una porción muy importante, que es construcción y refacción de viviendas unifamiliares. O sea que es muy importante lo que tracciona la construcción privada individual, desde la persona que se hace una casa muy grande en un barrio cerrado, hasta aquella persona que se hace una casa mucho más humilde en otro lugar, hasta aquellos que refaccionan su casa, cambian el baño, hacen un dormitorio nuevo, no sé, agrandan el garage. Todo eso es muy importante y tiende mucho digamos, al crecimiento del sector. Esperemos que eso también traccione. La obra pública va a traccionar sin ninguna duda, va a ser mejor que el año pasado y esperemos también que el blanqueo de capitales haga que parte de ese dinero blanqueado pueda ir a construcción de inmuebles, a edificios importantes, que los inversores se vuelquen a viviendas u oficinas, que eso claramente tracciona mucho el sector, ¿no? Esas son las expectativas que tenemos para este año. Con respecto al procrear, usted sabe que el gobierno tomó la determinación de pasar el procrear que estaba en el área del ANSES al Ministerio del Interior y Obras Públicas. Así que en este momento el procrear, digamos, pertenece a el ministro Frigerio y a su ministerio. La idea con respecto al procrear es financiar la demanda, vale decir, no volver a hacer licitaciones de grandes complejos como hizo el gobierno en la gestión anterior, tampoco dar muchos créditos individuales, ahí hay un poco más de discusión, pero tampoco dar muchos créditos individuales porque la verdad que eran insuficientes para que se pudieran construir las casas, y sí subsidiar a la demanda dependiendo, digamos, si son 2 salarios mínimos, 4 salarios mínimos o más, en distintos porcentajes, de forma tal que aquellas personas que con el auxilio del Estado, con la ayuda del Estado, puedan pagar una cuota, puedan acceder a tener un crédito procrear, comprar una vivienda y pagar a lo largo de 20 años, digamos, una cuota hipotecaria. Ese es el objetivo que tiene el gobierno, está trabajando en ese sentido en este momento. Y con respecto a la vivienda social, todos los que es entre aquellas familias cuyo ingreso es entre 0 y 2 salarios mínimos, van a seguir, digamos, con posibilidad de acceso a la vivienda social, que es ni más ni menos que el plan federal que se está haciendo en este momento, que son transferencias del gobierno nacional a provincias y municipios para que ellos puedan construir estas viviendas sociales al estilo del plan federal actual. Así que la idea es que continúen tanto la vivienda social conocida actualmente como el procrear con una nueva metodología como la que explicaba recién. Nueva edición de Construyendo Arte. Desde el año 2015, esta iniciativa de la red social UOCRA pretende abordar la idea del arte como herramienta para la promoción del desarrollo cultural y educativo de las y los trabajadores, poniendo el énfasis en el valor y la importancia del trabajo.
En esta tercera edición de Construyendo Arte se realiza una convocatoria abierta para el diseño de carteles contra el trabajo infantil y el trabajo forzoso, de cara a la cuarta Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil, que tendrá lugar en Buenos Aires en el mes de noviembre. Gerardo Martínez, secretario general de WOCRA, invita a los creativos de la comunidad artística nacional e internacional a participar de esta propuesta. Desde nuestra red social WOCRA estamos generando una convocatoria para hacer una campaña itinerante de diseños, de afiches, de convocar al arte, ¿no? A la cultura, a todo lo que significa esta problemática. Bueno, esta convocatoria es abierta, comienza a partir del 6 de marzo. Esperamos contar con la participación de destacados artistas que están incorporándose a esta convocatoria. También vamos a contar con un jurado de primera línea, expertos tanto nacionales como internacionales. Y bueno, y este evento que lleva adelante Construyendo Arte va a estar auspiciado por distintos organismos nacionales e internacionales, por supuesto la OIT, la OEA, UNICEF. Bueno, es decir, un poco me parece que esta iniciativa es muy alentadora, es muy buena porque enriquece el contenido que da la cultura, que da el arte en una cuestión tan particular, tan sensible como es la lucha contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la esclavitud moderna y la desocupación que hay en los jóvenes. Así que bueno, apostando a un mundo mejor, apostando a que estos encuentros, esta cuarta conferencia, dé la posibilidad de mejorar y resolver los problemas que tenemos hoy en nuestro mundo sociolaboral, en las distintas regiones. Así que bueno, a todos invitamos a que se sumen a participar en esta convocatoria porque me parece que es muy interesante que la cultura y el arte sean parte también de este debate que estamos proponiendo a nivel mundial. Continuamos con la entrevista al ingeniero Gustavo Weiss. En esta segunda parte, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción comparte su visión acerca de los principales ejes estratégicos de trabajo de la entidad. Yo empecé mi relación con la Cámara en la Delegación de La Plata cuando tenía 30 años, hace de esto ya casi 35. Y fue una actividad que siempre me gustó la actividad gremial empresaria. Como decía, empecé en la Delegación de La Plata, participando de las comisiones, que en aquel entonces había muchas en la delegación, era una delegación muy activa. Y bueno, con el tiempo fui desarrollando mi actividad acá en Buenos Aires y bueno, a lo largo de los sucesivos años participando de distintas actividades en la Cámara hasta que fui miembro del Consejo Ejecutivo, de la Mesa Ejecutiva, bueno, y finalmente presidente durante 2 periodos, como usted comenta. Y para redondear, digo, es una actividad que, digamos, hay que querer mucho la actividad gremial empresaria, es una actividad que requiere, para tener una presidencia, digamos, importante, requiere muchas horas de dedicación, mucho estudio, mucho análisis y bueno, claramente hay que estar muy interesado en desarrollar esa actividad gremial empresaria, ¿no? Durante los últimos años, largos años diría yo, no es de ahora, de hace 20, 30 años, en algunos casos más, siempre hubo empresas argentinas que trabajaron en el exterior. Incluso en la década del 70 había grandes empresas argentinas que después por determinados motivos, digamos, desaparecieron, fueron vendidas, se cerraron, etcétera, etcétera, que trabajaban mucho en el exterior. Creo que en realidad el proceso actual es que ahora hay empresas
trabajando, digamos, en obras no demasiado grandes en el exterior, pero sí en los países limítrofes claramente hay empresas argentinas, digamos, de mediano o gran porte, incursionando en distintos tipos de actividades. No como a nosotros nos gustaría que fuera realmente más, con más intensidad, digamos, así como en otros tiempos hemos tenido muchas empresas extranjeras que han venido a trabajar en Argentina, sobre todo en grandes proyectos. Pero efectivamente siempre hay empresas argentinas que fundamentalmente en países limítrofes, también en países no limítrofes, hay empresas argentinas trabajando en Panamá, en Colombia, en Perú, pero con mayor énfasis en los países limítrofes siempre hay empresas argentinas que participan en las licitaciones. Bueno, usted sabe que nosotros tenemos dentro de la Cámara el área de pensamiento estratégico. El área de pensamiento estratégico ha realizado a lo largo de los años cerca de 140 estudios sobre la infraestructura económica y social a lo largo y a lo ancho del país. Nosotros decimos que somos sin duda una gran parte de la inteligencia, digamos, que tiene el país como archivo de los proyectos de infraestructura que hay que ejecutar, insisto, en todo el país. Esto está a disposición de los gobiernos, por supuesto, porque para eso lo hacemos, nacional, provincial y municipal. Interactuamos permanentemente con ellos. Y el diagnóstico que nosotros tenemos con respecto a lo que hay que hacer en cualquier área que uno quiera tomar, vial, ferroviaria, vivienda, puertos, aeropuertos, agua, cloacas, etcétera, etcétera, coincide básicamente con los programas de gobierno. Después viene un segundo análisis donde nosotros, digamos, que ya estaría básicamente de los gobiernos, que es priorizar esa infraestructura. Obviamente el dinero para ejecutar la infraestructura, digamos, hay que priorizarlo, no se puede hacer todo, porque el dinero obviamente es limitado. Entonces ahí ya es función del gobierno decir, bueno, yo prefiero hacer esta ruta antes de esta otra, creo que hay que hacer, renovar las vías de un ferrocarril y después la de otro. Bueno, ese análisis es un análisis que, si bien nosotros también tenemos nuestra opinión respecto a qué es lo prioritario, en definitiva, eso depende un poco de una decisión del gobierno de turno, ¿no? Así que interactuamos permanentemente, tenemos una relación permanente, coincidimos en general con lo que hay que hacer, después el gobierno decide qué es lo que se hace primero. Y nosotros hace tiempo que decimos, tanto nosotros como la UOCRA, que tenemos una alianza estratégica. La realidad es que trabajamos en conjunto en infinidad de temas. Uno de ellos muy importante es el IERIC, donde compartimos la gestión del IERIC, organismo muy importante para fiscalizar el empleo. Pero independientemente de eso, tenemos un diálogo muy fluido, tanto entre, digamos, las cúpulas nuestras como en los segundos niveles un poco más de trabajo, pero el diálogo es muy fluido y permanente, y en general coincidimos con los diagnósticos y coincidimos con lo que hay que hacer. La realidad es que el éxito nuestro es el éxito de la UOCRA y viceversa, ¿no? El éxito de la UOCRA conlleva nuestro éxito. Así que en general tenemos, insisto, muy pocas discrepancias. Cuando ocurren se solucionan, como bien dice usted, rápidamente. Las paritarias normalmente las cerramos sin mayores dificultades, como bien usted mencionó. Así que la verdad es que la relación pasa por ya desde hace varios años, por supuesto, por un momento muy especial que, bueno, que sin duda se va a seguir manteniendo. En la formación profesional nosotros hemos hecho mucho hincapié en esto, hemos formado muchísima gente, técnicos, ingenieros, capataces, administrativos de obra, más de 9.000 personas ya, digamos, en todos los últimos años. Hemos trabajado intensamente también formando maquinistas y operadores de máquinas viales, con simuladores que en parte provienen de una relación con el Ministerio de Trabajo. Con la UOCRA también trabajamos intensamente, ustedes han formado también muchísima gente y permanentemente nosotros también. Así que ese es un tema en el que tenemos que insistir
porque claramente si los planes de obra pública y de obra privada también se incrementan, necesitamos más gente formada, ¿no? Y muchas veces tenemos problemas de conseguir esa gente, esta es la realidad. Nosotros estamos muy comprometidos con el tema de seguridad en el trabajo, es algo que nuestra comisión de laborales permanentemente insiste, permanentemente plantea que los asociados tienen que perfeccionar todo lo que es seguridad en el trabajo. Yo creo que en general las empresas medianas y grandes lo tienen muy digamos, ya hecho carne en la inmensa mayoría de las obras. Tenemos que trabajar más por ahí en las pequeñas empresas del interior que por ahí tienen 5 o 10 personas, por ahí en una obra, digamos, chiquita, perdida, no sé, en el interior de Jujuy, digamos, las condiciones no se cumplen como correspondería. Eso es un rubro que tenemos que trabajar, pero es un tema en el que naturalmente desde la dirección estamos absolutamente y totalmente comprometidos e insistimos permanentemente y tratamos de perfeccionar permanentemente. Así que sin duda es uno de los aspectos centrales de nuestra relación con la UOCRA y con nuestro personal, ¿no? Esto fue Con Más Info.